Buenas noches, jóvenes. Quinta sesión de Teoría Contable 1. Vamos a seguirle analizando el módulo. Entonces empieza la señorita, ¿qué se me hizo? Señorita Yasmín. Sí, señor. El tema de hoy, voy a compartir la página, la pantalla. Objeto y método en contabilidad. Dale, Yasmín. Bueno, profe, buenas noches a todos. Pues yo voy a iniciar con las biografías, como le había dicho anteriormente. Usted pues nos indicó que que investigáramos a Karl Popper, a Thomas Samuel Cohn y a Irme Lakatos. La verdad no sé si se pronuncia así, pero pues bueno. Irne Lakatos, está bien. Bueno. Karl Popper fue un filósofo austriaco-británico considerado como uno de los pensadores más importantes e influyentes de la filosofía del siglo XX. Hizo grandes aportes a la filosofía natural y a la de las ciencias sociales. Las ideas de Popper giraban en torno al pensamiento de que el conocimiento evoluciona a partir de las experiencias de la mente. Negaba la idea de que las decisiones de cada persona estuviesen ligadas a eventos anteriores predeterminados. Por tanto, es considerado como un metafísico suscrito a las ideas del antideterminismo. Además, logró entregar aportes significativos a diversas áreas del conocimiento político. Buscó reconciliar ciertas ideas que compartían principios básicos, pero no eran similares del todo, como el socialismo y la democracia social. Se opuso mediante sus ideas al pensamiento clásico de ramas filosóficas, como el pensamiento inductivista. Ideó además las bases para la filosofía epistemológica conocida como racionalismo crítico, pensamiento. Los principales conocimientos de Popper utilizó para desarrollar sus ideas, que recaen en la manera que tenía de ver el método inductivo dentro de las ciencias empíricas. Según estas ideas, una hipótesis científica puede ser comprobada mediante una observación continua del mismo evento en repetidas ocasiones. Sin embargo, algunos estudios posteriores de otros filósofos comprueban que solo un estudio infinito de esos fenómenos hace que la teoría de Popper sea enteramente correcta. Popper utilizó el argumento de otros científicos para explicar que la hipótesis pueden ser determinadas por un criterio de falsificación. Es decir, un científico puede comprobar la validez de sus ideas determinando una excepción a estas. Si no existe algo contrario a la hipótesis, significa que es válida. Según Popper, las ciencias tales como la astrología y la metafísica no son consideradas ciencias reales, pues no se adhieren a los principios del criterio de la falsificación establecido por el pensador. Eso también incluye a la historia marxista, las ideas que él mismo negó y aclamó psicoanálisis de Freud. Aportes. Problema de la demarcación y la falsificación. Según esa teoría de Popper, es posible distinguir entre una teoría de una ciencia empírica y otra de una ciencia no empírica. A través de este método, Popper buscó determinar cuáles son las diferencias metodológicas entre diversas disciplinas científicas como la física y las disciplinas no científicas como la es la metafísica filosófica. Básicamente, Popper dijo que es capaz de determinar qué teorías tienen bases científicas y qué otras tienen bases no científicas, dependiendo del tipo de argumento que se use para demostrarlas. En principio, la gran diferencia de que las teorías científicas aseguran cosas que en un futuro pueden ser reveladas como falsas a través de pruebas. Por otro lado, las teorías con bases no científicas simplemente aseguran algo y esto no puede ser determinado como falso, pues no hay manera de probarlo. Una de las principales ideas que utilizó Popper para demostrar esta teoría fue el contraste entre las ideas del psicoanálisis de Freud y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Racionalidad. Según Popper, la racionalidad no es una idea que se limita en su totalidad al campo de las ciencias. Simplemente va a la racionalidad como método que se usa para encontrar contradicciones dentro del conocimiento para luego eliminarlas. A partir de esta idea es posible discutir ideas metafísicas con principios racionales. Algunos estudiantes del filósofo incluso llegaron a decir
que todas las ideas pueden ser estudiadas dentro de un contexto racional, aunque el mismo Popper nunca llegó a estar completamente de acuerdo con tales teorías. Según Popper, la filosofía tradicional se encuentra afectada por el hecho de que muchos autores se apegan al principio de razón suficiente. Este principio asegura que todo debe tener una razón o causa, pero Popper piensa que no todas las ideas o incluso teorías deben de tener una justificación. Él realizó algunas obras que dice, pues, que escribió una cantidad de libros, dice, y obras literarias que influenciaron a muchos filósofos a nivel mundial. Entre sus trabajos más importantes se encuentran La lógica de la investigación científica, escrito en Viena en 1934. Era la lógica de la investigación científica, que es considerado como el trabajo más influyente de Popper. En el libro, Popper presenta sus ideas de falsificacionismo. O falsacionismo, ¿no era? Pues aquí dice falsificacionismo. Bueno, falsacionismo, hágale. Ah, bueno. Y trata los temas de probabilidad científica. La miseria del historicismo, publicado en 1957. Es un libro de Popper en el que habla sobre los peligros del uso del historicismo en un concepto político. Y según el filósofo, las ideas profe, me enreda la lengua. Son peligrosas y las principales instigadoras de regímenes corruptos y autoritarios. Ay, me estás tapando la luz. La sociedad abierta y sus enemigos. Popper escribió este libro durante la Segunda Guerra Mundial y fue publicado en 1945. En este libro criticó a los filósofos como Marx y a Platón por utilizar el historicismo como base de sus ideas filosóficas. Es uno de los textos más importantes, pero también uno de los más criticados. Irme Lakatos. Nació en Hungría en 1922 y murió en Londres en 1974. Fue un economista, filósofo y matemático húngaro de origen judío que logró salvarse de una persecución judicial nazi cambiando su apellido. En 1956 huyó a Viena. Papá, está tapando la luz. En 1956 huyó a Viena escapándose de las autoridades rusas luego de una fallida revolución húngara abortada por los soviéticos y posteriormente se estableció en Londres, donde colaboró en una escuela de Londres. Tiene un nombre muy extraño. En sus comienzos se escribió en la escuela de Karl Popper, Lakatos, en lo que él denomina el falsacionismo sofisticado, que formula el falsacionismo para poder resolver el problema de la base empírica y el escape de la falsación, que no resolvían las dos clases anteriores del falsacionismo, que él llama el falsacionismo dogmático y el falsacionismo ingenuo. Lakatos recoge ciertos aspectos de la teoría de Thomas Kuhn, entre ellos la importancia de la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia. Lakatos cuestiona a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio para descartar teorías enteras. Como Popper defendía, sino hacer que éstas se desarrollen y perfeccionen. Por otra parte, la confirmación de los supuestos científicos también era necesaria. Según Lakatos, pues no permitía mantenerlos vigentes. La falsación para Lakatos consiste en un doble entrenamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia. Eso es una es aceptada y la otra es refutada. La refutación es una teoría que depende del éxito total de la teoría rival. Materia prima, una nueva unidad de análisis. El tomate, La materia prima se llama papa, cebolla, tomate,
todos los ingredientes que necesitan para decorar Valeria, una papa. Perdón, profe. Lo siento. ¿Materia prima para un sancocho o qué? Papa, tomate. Ay, no. Bueno, de la Bueno. siga. Yasmín. Falsacionismo sofisticado consiste en una sucesión de teorías relacionadas entre sí, de manera que unas se generan partiendo de las anteriores. Estas teorías que se encuentran dentro comparten un núcleo firme. El núcleo firme está protegido por un cinturón protector que consiste en un conjunto de hipótesis auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas por otras nuevas con el objetivo de impedir que se pueda falsar el núcleo firme. Dice, en pruebas y refutaciones, expuso que la teoría de Karl Popper, según la cual la ciencia se distingue de las demás ramas de conocimiento, porque las teorías pueden ser falsadas al restablecer sus creadores, unos falsadores potenciales, es incorrecta, ya que toda teoría, como la de Newton, la cual estudió en profundidad, nace con un conjunto de hechos que la refutan en el mismo momento en que es creada. Thomas Kuhn nació el 18 de julio de 1922. Estudió físicas en la Universidad de Harvard. Una especialidad también dentro de la misma universidad. Se orientó hacia el estudio de la historia de la ciencia, al que se dedicó por completo. Permaneció en Harvard como profesor ayudante de la historia de la ciencia hasta 1956, y en que aceptó una oferta de la universidad, de una nueva universidad, donde ocuparía pues otro puesto como tal dedicado a la ciencia. El filósofo Kuhn se ocupó principalmente de cuestiones acerca de la filosofía de la ciencia. ¿Cómo se lleva a cabo la actividad científica? ¿Existe un mismo patrón en una dicha actividad que se pueda aplicar a lo largo de las distintas épocas históricas? ¿A qué se debe el aparente éxito en la obtención de conocimientos de la ciencia? Dicho conocimiento, por otra parte, es uno acumulativo a lo largo de la historia. Este tipo de cuestiones, así como las respuestas que Kuhn ofrecería, nos muestran el enfoque histórico con el que se analiza la ciencia. Efectivamente, Kuhn se dedicó en un primer momento al estudio de la historia de la ciencia, y fue a partir de ella donde surgieron diversas cuestiones que muestran un contraste entre dos concepciones de la ciencia. Por un lado, la ciencia entendida como una actividad completamente racional y controlada, y por otro lado, la ciencia entendida como una actividad concreta que se ha venido dando a lo largo de los siglos y que en cada época histórica presenta peculiaridades y características propias. Estos dos planteamientos pueden ser denominados formalista e historicista. Respectivamente, las respuestas que Kuhn da a las cuestiones iniciales que se plasman en la obra La estructura de las revoluciones científicas supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento, pues modelo formalista que imperaba fue desafiado por el enfoque historicista de Kuhn, según el cual la ciencia se desarrollaba siguiendo determinadas fases. Primera fase, establecimiento de un paradigma. Segundo, ciencia normal. Tercero, una crisis. Cuarto, una revolución científica. Quinto, un establecimiento de un nuevo paradigma. En esta concepción, la noción de paradigma resulta fundamental. Kuhn define paradigma de la siguiente manera. Considero que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente conocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En palabras de Kuhn, dice, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que en alguna comunidad científica particular reconoce y durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Listo, profe. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene
de pronto el análisis de estos tres pensadores. Es decir, ya Jasmine leyó suficientemente los perfiles de cada uno de ellos, de Thomas Kuhn, Irene Lakatos y Karl Popper, pero entonces los tres, ¿hacia dónde se enfocaban? O sea, ¿quién le hizo como el análisis o algo así? ¿O quién tiene algo diferente del aporte que hizo Jasmine sobre esos tres pensadores? Apenas Jasmine investigó estos tres. ¿Nadie? Profe, buenas noches. Dale, Kevin. Profe, pues los aportes de Thomas Kuhn, Sí, claro, cualquiera. pero yo creo que la compañera ya lo dijo, ¿cierto? Pero ¿cómo entrelazamos los tres? Pues Ahora el micrófono que se le apagó. no, profe, es que estoy mirando y me pongo ahí a tararear. A ver. Pues dice que según lo que yo tengo aquí, en la teoría de Popper, en la ciencia es empírica y pues en otra no es empírica. Creo que eso lo dijo la compañera, si no estoy mal. No se preocupe si ella lo dijo, usted diga lo suyo. Ok, profe. Y en el otro, por acá, que dice que él fue un historiador filósofo, perdón, el primero, que vendría siendo Thomas Kuhn, que fue un historiador filósofo de la ciencia estadounidense en el 20, y su investigación dio aporte significativo a la forma de entender cómo los seres humanos construyen el conocimiento. Su vida y su obra demuestran en la práctica como los dogmas que se oponen en el avance del conocimiento. Y aparte, con el señor Imre Lakatos, pues aquí se puede identificar que los dos Popper distintos en cuanto a sus publicaciones del falsamismo fue ingenuo. Y pues el primero sería la lógica de la investigación científica, mientras que el segundo se propone refinamientos sobre su falsamismo original. Pues eso es lo que yo puedo así medio sacar, profesor. Sí, está bien. O sea, mire que Popper hablaba del falsear las hipótesis, las teorías. Y al falsearlas, Sí, señor. quiere decir que podría dar origen a otra hipótesis, falseando las investigaciones, ¿no? Está esa teoría, entonces vamos a falsearla y en esa falsedad se podría originar otra. Entonces el aporte del falsacionismo Sí, de Karl señor. Popper falseaba las teorías para... Exacto. Exacto. Y Kuhn con Popper, ahí donde tuvieron las discrepancias, ellos dos. Pero Irene Lakatos sí se metió más por la parte de la investigación, de la parte investigativa. Entonces, ese es como a grandes rasgos, esos tres pensadores contemporáneos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar sobre estos tres para empezar con el módulo? Profe, yo. ¿Quién, María Fernanda? Ajá, sí, señor, una cosita pequeña. La epistemología es la disciplina autorreguladora del conocimiento científico. Las consideraciones expuestas nos abren un camino reflexivo en el ámbito contable porque nos hemos visto influenciados por algunas posturas epistemológicas engendrados a lo largo del periodo evolutivo del conocimiento contable. Entre estas posturas epistemológicas tenemos
Karl Popper con su teoría falsacionista, Thomas Kuhn con su epistemología histórica y Lakatos con sus programas de investigación, lo que usted está diciendo ahorita, profe. Correcto, así es. Ahí usted hizo como la síntesis y el resumen de los tres. Te repita, hágame el favor. Repítalos. Y, Popper con su teoría falsacionista, Thomas Kuhn con su epistemología histórica y Lakatos con sus programas de investigación. Eso es. Muy bien. ¿Quién más iba a meter ahí a aportar algo? Profe, yo, Dale, Sebastián. pues era como, dice que Karl Popper, la filosofía de él consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. No, igualmente muestra la oposición de Popper al empirismo basado en el de la naturaleza y la experiencia de los sentidos. Thomas Kuhn dice que él significa investigación basada firmemente en una o más realidades científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particularmente reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Es decir, pues que Kuhn se basaba pues en ya teorías de investigación. Y sobre irme a la Cato no tengo algo muy concreto, ya es algo muy extenso, entonces solamente quería aportar los dos. Muy bien. ¿Quién más? Profe, yo también tengo un aporte corto. Dale, Karen. Aquí encontré, dice que el 13 de julio de 1965 se celebra en Londres el simposio, donde fue aquel acto donde se inició el famoso debate entre el filósofo Karl Popper y el historiador de la ciencia Thomas Kuhn en torno al progreso científico, debate que ha marcado todos los modelos contemporáneos sobre cómo y por qué unas teorías son sustituidas por otras. Dice que Popper había publicado en 1954 La lógica de la investigación científica y Kuhn había publicado La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, en 1971, que iniciaba el giro historicista al que se sumarían Lakatos, Feyerabend, Hanson, Tull y también Laudán, una década más tarde. Bueno, muy bien. Entonces, venga, ¿quiénes hablaron de esos personajes? María Fernanda Cubillos, Kevin Andrés Burbano, Sebastián, Karen Tatiana, ¿no? Sí, sí, señor. Y Yasmín. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Los demás que no hablan de ellos? Profe, pues en mi caso, listo, yo sí leí sobre ellos, pero me enfoqué sobre un tema que aparecía ahí en las guías y pues estaba como mirando, resaltando para no leer todo, que decía del objeto de la contabilidad. Por eso no he participado, estaba esperando que toquearan el tema pues para leer lo que leí sobre eso. Ok, ahora pues. Bueno. Entonces, ya a petición de Pilar, vamos a entrar entonces al módulo. Entonces, ¿quién empieza con el objeto y método de contabilidad? ¿Qué es el objeto? Yo, Venga, yo profe, empiezo. Dale. dice, desde un punto de vista genérico, se entiende por objeto todo aquello que es materia de consideración o conocimiento por parte del sujeto. Sin embargo, viene conociéndose
Un momentico, profe, que me fui. Sin embargo, viene conociéndose también por objeto el fin en cuanto tal de un acto del sujeto, lo que supone una intencional referencia de ese aspecto a las cosas. Y asimismo, que las cosas puedan considerarse objetos en la medida que son el término de dicha intencionalidad. Desde la perspectiva cognitiva, en base a la escuela pedagógica escolástica, en el concepto del objeto se distingue entre material y formal. El primero estará configurado en el ente que se dirige en su sujeto, mientras que el segundo responde al punto de vista desde el cual se le considera. Pero venga, Urbano, estás leyendo el módulo, pero ¿qué investigantes aparte de eso? ¿O me va a explicar eso? No, profe, pues la verdad no investigué así porque, o sea, no leí como, la verdad no investigué porque no leí como que podría sacar más sobre el tema, profe, para serle sincero. Bueno, ¿tienes quién más? Profe, Dale. me interesa, pues, a veces las frases o palabras raras, ¿no? Quiero hacer este aporte de lo que es la palabra cognoscitivo. Se refiere al proceso a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimiento. O sea, cognoscitivo viene siendo sinónimo de conocimiento. Y pues de los autores, pues ya pasamos, ¿cierto? Pero me enfoqué también en un autor colombiano, don Rafael Franco Ruiz. Pues, también habla mucho de teoría contable. Sí, señor. Y habla mucho sobre el tema cognoscitivo. Quería hacer ese aporte pequeño. Sí, la parte cognitiva es la parte del conocimiento. Su cerebro, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va madurando, ¿no? Entonces va adquiriendo más ¿cómo le diría? Como más capacidad cognitiva. Entonces, cuando yo hago el cognitivo, estoy hablando de la parte de conocer, de entender y conocer. Muy bien. ¿Qué más? Un psicólogo hablaba que eso es parte de la, o sea, mucha gente desarrolla con el tema cognoscitivo una memoria fotográfica. O sea, guarda mucha información y tiene pues mucha capacidad sobre el tema ciencia y el tema de materia de investigación, ¿no? Eso lo leí por ahí también, una parte. Sí, cada quien desarrolla ciertas destrezas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces les voy a leer lo que he encontrado acerca del tema. Me pareció interesante. Dice, la contabilidad y el quehacer contable han evolucionado a lo largo de la humanidad de acuerdo a las necesidades de la época y los sucesos sociales, económicos, culturales, etc. Así pues, con cada suceso, la dinámica y el accionar contable fueron cambiando, ajustándose a la realidad del momento. Esta dinámica de continuo cambio sigue fluctuando hasta la actualidad, haciendo de la contabilidad una ciencia de transformación, lo que hace pensar que la metodología contable también ha sufrido cambios profundos a través de la historia y por ende su objeto de estudio. El objeto de estudio de la contabilidad forma parte de la esencia de la misma, ya que el objeto de estudio es un concepto que se refiere a la realidad, problemática o sistemática, interpretada por la ciencia o disciplina, es decir, el ser y el quehacer de la ciencia o disciplina. Por lo anterior, se torna indispensable estudiar a profundidad el objeto de estudio de la contabilidad, más aún en un mundo globalizado donde el lenguaje contable se escribe bajo estándares internacionales y la información financiera está premeditada a los cambios económicos que vive el siglo XXI. Eso es, pues, es como Pilar. una parte.
Sí, pues por eso me llamó mucho la atención hablando del objeto y método, y pues que ya hemos planteado mucho sobre la historia de la contabilidad, hemos visto cómo evoluciona, y pues considero que asimismo también ha evolucionado en su método y en su proceso pues de estudio. Entonces, pues a través de la historia, diferentes teóricos de la ciencia contable han intentado establecer cuál es el objeto real de estudio de la contabilidad desde el punto de vista teórico científico. Sin embargo, son muchos de estos estudios han llevado a considerar otra cuestión igual de importante, como es la ubicación del campo de conocimiento de la contabilidad, ya que dependiendo de la corriente teórica adoptada por el autor, se puede catalogar a la contabilidad como ciencia, disciplina, tecnología, técnica e incluso como arte. Omeñaca García, citado por Mejía Soto, define que el objetivo fundamental de contabilidad es servir de instrumento de información. Sin embargo, la función del contable no se limita a preparar exclusivamente estados contables e informes contables. La preparación y presentación de estados contables e informes contables es una parte de la contabilidad, pero no se reduce a ello. Ahora bien, los desarrollos de la teoría contable son desconocidos por los practicantes de la contabilidad en el mundo. Sesgado de esa manera el desarrollo de la ciencia contable y en un segundo plano formulado preconceptos erróneos sobre el objeto de estudio de la contabilidad en quienes ejercen la profesión. El autor Mejía Soto sugiere que en la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI han surgido nuevas concepciones de la noción de estudio de contabilidad. Es por ello que surge la necesidad de estudiar tendencias teóricas, científicas y epistemológicas de la ciencia contable frente a su objeto de estudio, como base fundamental de la teoría del pensamiento contable. Por esa razón, ¿cuál es el objeto del estudio de la contabilidad siglo XXI? Bueno, acá tengo que Bunch señala que en un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. En ese orden de ideas, el diseño metodológico propuesto para el desarrollo del trabajo fue el diseño metodológico explicativo. Para el desarrollo metodológico, una breve reseña histórica de la contabilidad, contextualizando la importancia de la misma en la historia. Por eso es que, pues, haciendo como un paréntesis, hemos visto las diferentes teorías y hemos visto cómo la contabilidad ha avanzado en la medida que el hombre ha ido desarrollando. Dice, pues. Muy bien, perfecto. Espérate porque vas a dar a los demás sin nada. A ver, bueno. ¿Qué me dice el método? Véalo, Yasmín. Habla el micrófono. Sí, ya, profe. El método. El término método queda referido al estudio del desarrollo, validación y, si procede, refutación de una teoría científica. Aun cuando entendido de forma clásica, cabría entenderlo como aquellos procedimientos utilizados hacia la búsqueda de una verdad. Entendemos por método todos aquellos pasos lógicos en la mente que nos permiten ordenar, analizar e interpretar la información recolectada en una investigación para construir una determinada teoría. Los métodos generales conocidos para investigar son, entre otros, los siguientes: deductivo, inductivo, análisis, síntesis y dialéctico. ¿Ustedes, a ustedes les puse a investigar el método científico? No, profe. ¿No? ¿Les puse a investigar sobre el método científico? No, ustedes no. Entonces sería bueno que investiguen para la próxima clase el método científico. ¿Qué es el método científico? Ok.
Todo método depende del objeto de investigación, el cual está mediado por procesos de significación, intencionalidades, formas de representar e intereses de los sujetos epistémicos que los construyen. El método se traduce entonces como un conjunto de principios postulados, reglas, normas, institucionalizadas, socialmente reconocidas por una comunidad. Yo creo que ahí está más claro, ¿no? Entonces, aquí donde Pilar hizo como su intervención, ¿cierto? Sí, señor. Profesión contable, contaduría pública. Entonces dije que la profesión contable aparece con un proceso de gestación a partir de los oficios, práctica social necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, hasta convertirse en la profesión liberal. Durante la época esclavista, el oficio contable cobra auge y se desarrolla en cabeza del nomenclador, también esclavo. Están en el siglo XIV y siglo XI. La inactividad comercial, estando la práctica contable a la sazón solo realizado por los recaudadores de impuestos y por el mayor poder económico del feudalismo, la iglesia. Mire que en ese entonces, en ese siglo IV al XI, el poder lo tenía la iglesia, como siempre, ¿no? La iglesia siempre ha tenido marcada la historia en todo, ¿no? En los monasterios existían, estaban los libros y la iglesia eran los que tenían el saber. Qué bueno que ustedes se puedan conseguir ese librito. No, perdón, la película En el nombre de la rosa. Esa película, sí, sácale tiempo y cómprate a crispeta, porque eso dice como 4 horas. En el nombre de la rosa habla de esa época en la cual se mira que el que tenía la sabiduría eran la iglesia. Por eso se dieron las cruzadas y todo el que iba en contra de ir más allá del conocimiento, le decían que era brujo o las profecías, pues entonces iban a la Santa Inquisición. Entonces, bueno, interesante que adquieren esa película o se la consigan En el nombre de la rosa. Bueno. En el siglo XI los impuestos se comienzan a exigir en efectivo, generando el renacimiento del artesanado. En el siglo XII, las cruzadas contribuyen al florecimiento comercial de Europa, impulsando la práctica contable para la satisfacción de las necesidades de información. Y en el siglo XV, con el descubrimiento de América, se impulsa la formación de empresas navieras y comerciales. Los mercaderes y banqueros, atraídos por las grandes utilidades generadas por el comercio con América, forman compañías, pero por temor a la piratería surge la administración por delegación. ¿Quién ha investigado sobre eso? ¿Alguien tiene aporte sobre esto? Bueno. La profesión tiene en común con el oficio el hecho de constituir una práctica social necesaria para la existencia y desarrollo de la sociedad, pero se diferencia por el nivel de conocimientos necesarios para su ejercicio. La profesión puede definirse como una práctica social que se sustenta sobre un conjunto de conocimientos adquiridos y ejercidos de una manera metódica, racional y objetiva, sobre un área del conocimiento universal, con el propósito de satisfacer necesidades sociales. Mire, desde qué siglo, hablando del siglo IV y hasta el siglo XV, todo lo que ha evolucionado la contaduría pública. Antes estaba con la parte de los impuestos nada más y fue adquiriendo ya una mayor connotación. ¿Nadie va a hablar más? ¿Nadie va a hablar? Hoy sí están pobres. La contaduría es una profesión con base en conocimientos contables, jurídicos, económicos, matemáticos, administrativos, tecnológicos
éticos y humanísticos. Cumplen la función social de informar sobre las actividades de su objeto de trabajo, constituido por las organizaciones, entendidas estas como la manifestación del capital o en su aquí y ahora. Usted mire que ya siendo nosotros profesionales, abarcamos una serie de conocimientos y de igual forma éticos y humanísticos y tenemos una función social. Nosotros los contadores tenemos esa función social porque ¿qué tal un contador que empiece a dar estados financieros o certificados de ingresos para que les presten en los bancos y sabiendo usted que no tiene cómo pagar o no tiene capacidad de pago? Entonces, ¿qué pasa? Pues no paga, se vuelan y empieza a fraquear pues la parte bancaria. ¿Quién investigó sobre la contabilidad, evolución y concepto actual? Bueno. Pero Yo tengo algo dentro de lo que sobre... estaba leyendo, profe. Pero espérate, Karen, quiero a alguien de los que no ha participado. Ah, bueno. Por ejemplo, Valeria, por ejemplo, Edwin. Profe, yo quiero aportar sobre ese punto. Dale, Edwin. Dice, básicamente se analiza cómo fue la evolución de la contabilidad en ese tiempo, las corrientes que hicieron parte, donde establecen varias teorías basándose en que la contabilidad era comparada con la parte lógica y análisis de los ingresos y egresos, del manejo que se daba esto en ese tiempo. Los aportes importantes en varios campos, en lo jurídico, matemático, económico, financiero, filosófico, etc. Esta historia se remonta a la época de la prehistoria, cuando no existía valor de las cosas, se buscaban las cosas por sus propios medios. A medida de los años empezó a valorar las cosas, aparecieron los sistemas de cambio conocidos como el trueque, que era intercambio de bienes, como realizaban de obtener bienes que no se podían conseguir. Con el avance de la investigación han surgido permanentemente diversas formas de registros y criterios de la evaluación. Estos criterios se fueron mudando entre continentes y países. En este trabajo destacamos aquellos referentes que con sus investigaciones produjeron cambios sustanciales en la historia de la contabilidad, solo con la intención de rescatar algunos de ellos mencionados al colegio de Hammurabi, Luca Pacioli, Francesco Villa, Giuseppe Cerboni, Samuel Ricard y Francois Barren. Schumacher, investigador alemán que profundizó el análisis de los costos y la contabilidad industrial, intentando no omitir a Taylor y Fayol, que con su enfoque administrativo dieron un primer paso a la contabilidad de gestión. Eso es lo que quería aportar, profesor. Bueno, cuando hablamos de Taylor y Fayol, esos fueron hombres de la administración, ¿no? Taylor tiene su teoría, Fayol tiene otra teoría. De igual forma, Adam Smith, y a Adam Smith se le dice que es el padre de la administración. Y Taylor y Fayol también tienen sus postulados, pero ya con la parte administrativa. Muy bien. Dice que la contabilidad construye la columna vertebral de la profesión. Tenemos bien claro que contabilidad es una cosa y contaduría otra, ¿cierto? Todas las disciplinas de conocimiento se originan en los oficios. Parece que la teoría contable se formó a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En general, la enseñanza contable se ha realizado mediante modelos, a partir de la sociedad primitiva, donde la existencia de la escuela garantizaba la obligatoriedad a un aprendizaje empírico por imitación. Hoy es utilizado el enfoque de análisis conductual. Parte de la negación de la libertad individual, buscando crear un esquema único de conducta a partir de estímulos que provocan respuestas dirigidas a unas consecuencias preestablecidas. El conductivismo, pues aquí en la Universidad Remington no queremos eso.
Aquí lo que queremos es constructivismo, que ustedes, con la ayuda de nosotros, construyamos el conocimiento. Por eso es que a mí estas materias teóricas me gusta que usted lea y investigue y hacemos las plenarias. Pero estoy viendo que hoy sí lo estoy viendo muy flojos en las plenarias. Pues no sé, pues yo sí decía que este tema del objeto y el método de pronto tenía algo de complejidad, pero la verdad que no los veo participando como las otras veces, no sé qué pasó. En la época feudal se caracteriza, por ejemplo, época feudal, ¿quién me habla de la época feudal? Mire que uno mira el módulo y hay conceptos como dijo la que hizo el aporte de la parte cognitiva, que le llamó la atención. ¿Quién fue que dijo eso? Luis Carlos, ¿no? Luis Carlos porque aportó sobre la parte que era lo cognoscitivo. Entonces, ahí, la época feudal, ¿qué pasaba en la época feudal? ¿Cómo era la época feudal? Entonces, mire que sí hay cómo ahondar en el módulo, para no quedarse con la misma, decir, no, es que ya dijo que yo dije, o yo iba a decir lo mismo que dijo Yasmín, o yo iba a decir lo mismo que dijo Pilar, o yo iba a decir lo mismo que dijo María Fernanda o Karen. Prácticamente son las que participan siempre, ¿no? No queriendo decir que los que no han participado. Valeria, por ejemplo, Valeria es una invitada de piedra, ¿verdad? No habla. Solamente está hablando de la papa y del tomate. Valeria. Se fue. Aquí estoy, profe. Ahora la cámara, pues. ¿Qué va a aportar? Miren, que en la época feudal se caracterizó por el analfabetismo. Solo la iglesia cultivó el saber y la practicaban en la contabilidad. Pues mire que la iglesia sí sabían leer y todo el cuento. Entonces para ellos no les convenía pues de que la gente leyera, porque que les instruye. Eso es lo que se dice hoy día. Y en el siglo XIII, la cátedra de contabilidad se dictó por primera vez en la Universidad de Oxford. También en Florencia, Génova y Venecia. Y entre otras cosas, dijimos que Venecia era la cuna de la contabilidad, ¿no? La partida doble se llamaba a la veneciana. O sea que si vamos a hablar de dónde nació la contabilidad, pues en Venecia, donde utilizaban el método de la empresa didáctica y dieron origen a la escuela latina, que se extendió a España y Portugal, trasladándose a las colonias americanas. La elaboración de textos se inicia en Italia, donde se insiste en la formación académica de los contadores. Y tenemos aquí en el siglo XVI gran desarrollo empresarial europeo, consolidando la profesión, terminando en la escuela anglosajona, caracterizada por la organización artesanal de la profesión, donde se utilizaba el aprendizaje por observación e imitación. Bueno, ¿quién más va a seguir hablando? Vamos a acabar. Profe, yo por aquí tengo algo sobre la evolución. Dale. A través de la historia, diferentes hechos culturales, sociales y económicos forzaron la aparición de métodos de control comercial, financiero y fiscal, entre los que se encuentran la contabilidad. Sus antecedentes datan casi desde los mismos orígenes del hombre en la sociedad. Asimismo, en América, específicamente en Colombia, la contabilidad tuvo un nacimiento, transformación y desarrollo antes y después de la colonización. Durante la época del esclavismo, lo que era la propiedad común se convirtió en propiedad privada y se dio en cierta forma la primera organización del Estado. Las tribus vencidas eran sometidas en calidad de esclavos, convirtiéndose esto en uno de los hechos más importantes de la contabilidad, debido a que el esclavo más inteligente, llamado nomenclator, tenía la misión de llevar la contabilidad de los esclavos del amo, pues estos eran considerados bienes. En esta época existió, que fue el símbolo del esclavismo,
debido a la existencia de ejércitos poderosos que inundaron su estado de oro y esclavos, llamado esto sociedad romana, de donde provienen hechos económicos relacionados con la contabilidad, ya que existieron diferentes libros como Adversaria, en donde se registraban los ingresos y gastos diarios, Tubulae, en donde los ingresos se colocaban en la columna Acetún y en la otra columna los gastos. Bueno, por ahora, por aquí ya se extiende mucho. Eso era, profe. Bueno, repetime esa partecita de que la palabra que subulai, ¿cómo es? ¿El esclavo? No. No, donde decías que Ya, una parte del ingreso, tubulae. otra parte el egreso. Sí, el uno era adversaria, en donde se registran los ingresos y los gastos diarios. Tubulae, en donde los ingresos se colocan en la columna acetún y en la otra columna los gastos. Esa era la famosa partida simple, mire. Antes de que Benito Cortugli, que al fin y al cabo ese fue el que se inventó la partida doble, pues se dio origen a este señor Luca Pacioli, padre de la contabilidad, en su libro La Summa Aritmética y Proportionality. Él fue el que promulgó la partida doble, pero no es que sea el inventor es Benito Cortugli. Entonces, lo que usted acaba de decir allí es pasar de esa partida simple a los fundamentos de la partida doble. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿qué más? ¿Quién investigó sobre la escuela anglosajona y la escuela latina? Yo tengo aquí lo de la escuela anglosajona. ¿Quién? Yo, ¿También? profe, María. Dale, María. Dale, María, la enferma. Vea, María está enfermita y está aportando más. Dale. La escuela de pensamiento anglosajona tiene una concepción contable que se basa en la protección del interés privado y tiene importancia para su desarrollo el interés del Estado, sociedad. No basa su importancia en el derecho jurídico, sino en el estatutario, es decir, es la que regula las relaciones de las empresas privadas y se instala en la voluntad de los interesados y no de la soberanía del Estado. Este pensamiento se aplica mediante personas especializadas en revisión de cuentas, en representación de los propietarios o comerciantes que se ocupan de la observación financiera. Esta evaluación de las operaciones se desarrolla aplicando la auditoría, cuyo objetivo es la verificación de estados financieros. Se entiende que la escuela anglosajona ha creado una doctrina que ha estructurado la contabilidad sobre bases eminentemente prácticas, carentes de fundamento científico. Ha intentado armar un andamiaje teórico sobre la contabilidad sin contar con un criterio científico. Por esta razón, la escuela anglosajona, cuyo principio exponente en Estados Unidos, sostiene que la contabilidad es una técnica de la información financiera. Esta escuela es pragmática y utilitarista, ausente de una filosofía y de toda una metafísica, porque sus investigaciones se han encaminado al estudio de problemas realísticos y prácticos. La escuela anglosajona para el manejo contable ha creado una doctrina que está constituida por los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas de auditoría generalmente aceptadas, reglas de comportamiento y normas de ética generalmente aceptadas. Listo. Muy bien, mire que la escuela anglosajona se enfoca mucho hacia la parte de control y auditoría, ¿no? Mire esta frase que dice aquí. Dice, solo reordena lo anterior con algunas modificaciones resaltando los ajustes a los estados contables. Pretende incluir nuevas características a la información, buscando solución a las dificultades encontradas en el ejercicio profesional. Lo anterior señala la ausencia de un método científico, pero les puse a ustedes a que investigaran qué era el método científico de investigación. Cuando sin identificar el objeto
de conocimiento de la contabilidad. Es decir, que las cosas se van dando sin tener un proceso de método científico, ¿ya? Pero la escuela anglosajona se va por la parte de control y de auditoría. Ahora, ¿quién investigó sobre la escuela latina? Yo, profe. Profe, Dale. yo tengo dos, o sea, las dos breves, como una comparación. Déjamelo de último. Primero, Karen. Bueno, ya. Sí, profe. La escuela latina se caracteriza porque el objetivo del conocimiento contable es la actividad económico-social, encontrando tres elementos que son el Estado, las organizaciones y la comunidad en general, que interactúan entre sí y en su entorno social. Surge de un programa investigativo que contiene la fundamentación de una epistemología como paso previo y consecuente formulación de una teoría científica como criterio de la evaluación de la eficiencia administrativa y el desarrollo de la contabilidad social. En resumen, la formulación de la teoría científica debe darse a partir de la epistemología, considerando los métodos inductivo, deductivo, analítico, histórico y sintético en su trabajo intelectual. Los enfoques dialécticos que permiten tratamiento acorde con la situación de cambio de la realidad contemporánea. La importancia de la teoría de la comunicación como método de conocimiento de las distintas particularidades de la disciplina contable. La importancia de los sistemas como método de conocimiento de las especificidades de la contabilidad. Listo, profe, eso fue lo que encontré de la escuela latina. Muy bien, ahora sí, hagámosla a más reloj. Puede, ahora sí. Edwin, ¿de qué habla? No, Sebastián. Dale, Sebastián. Dice así, la escuela latina tiene origen en la corriente intervencionista del Estado en el origen del desarrollo de la economía. Y la escuela anglosajona tiene de corriente liberadora de la economía en donde el Estado tiene moderada intervención. Eso era todo. Ok, dale. ¿Qué más? Objeto y método de la contabilidad. Ya vamos a terminar. Estamos en la página 42. Quedan 5 páginas. ¿Qué hubo, pues? Entonces, para ir concluyendo, ya se entiende por objeto todo aquello que es materia de consideración o conocimiento por parte del sujeto. El término método se puede entender como aquellos procedimientos utilizados hacia la búsqueda de la verdad, de una verdad. En otras palabras, hay que entender que una ciencia es en esencia un objeto de conocimiento, objeto de investigación, el cual debe tener un método para su comprensión, entendimiento, interpretación, entre otros. Ahí es donde ya el señor Popper empezaba a sacar su falsacionismo. ¿Quién hizo el taller de entrenamiento? Consulte en internet y realice un trabajo escrito sobre los diferentes objetos de estudio de la contabilidad a través de la historia y en un cuadro sinóptico resumen de este tema. ¿Nadie lo hizo? Bueno, veamos ahora las doctrinas contables. ¿Qué es una doctrina contable? Profe, yo tengo lo de las doctrinas. ¿Quién habla ahí? ¿Valeria? ¿Quién habló? Yo, Valeria, profe. Bueno, hágale pues. O sea, las doctrinas, hay escuela cincuentista, escuela lambarda, escuela toscana y escuela veneciana, perdón. Entonces, la escuela cincuentista, después de la muerte
Hermondergasnet en 1818 se establece una escuela doctrinaria francesa contraria a la personificación de las cuentas vigentes desde las Huffman en casi todos los tratadistas contables posteriores a esta obra. Esta doctrina fundamental es el análisis contable en la teoría cincuentista de Granges. Y tenemos que la escuela Lombarda, perdón, profesor, Francesco Villamilán de 1801 a 1884. Publicó en Pavia en 1850 su obra llamada Elementi de Administración e Contabilidad, por lo cual se le considera el padre de la moderna contabilidad italiana. Perdón, profe, por la bulla. Dale. Su obra es el punto de partida de una nueva concepción de la contabilidad, sobre base completamente distinta a los anteriores. Considera de la mecánica de la tenuría de los libros un simple instrumento utilizado por la contabilidad, ciencia de contenido y ámbitos mucho más amplios que se integran como parte fundamental en el completo organización de una empresa. Esa es y la escuela toscana, también del Francesco Marchit, de 1922 a 1917. En su obra editada por Prato en el año 1967 se atacaba a la doctrina de la escuela cincuentista, que durante más de medio siglo había dominado la escuela de los estudios de la teoría contable en Europa. Para Marchit son 4 las clases de personas interesadas en la vida de una empresa, que es el administrador, el propietario, los consignatarios y los corresponsales. Las cuentas son divididas en 2 grupos, los propietarios por un lado y las cuentas que deben abrirse a los consignatarios y corresponsales. Y la escuela veneciana. Dale, ¿cuál? Señor. ¿Cuál escuela? La veneciana, me falta una, que es Fabio Vesta, de 1945 a 1922. Profesor de contabilidad en la Escuela Superior de Comercio de Venecia, desde 1972 a 1918. Su obra fue La Regionería. No fue editada en su totalidad hasta 1910. Su teoría de la escuela se basa en la obra de Francesco Villa, ay, perdón, profe. Los fundamentales de su teoría se avisaron en las contribuciones realizadas por Vesta durante la cuarentena de los años anteriores. Bueno, listo. Bueno, ya lo que viene ahora es una doctrina, ¿no? Yo quería aquí mirar la estructura, la característica del enfoque estructuralista, que presenta 3 aspectos. Mire la evolución del pensamiento contable, la estructura contable, y en la estructura contable ya nos encontramos con la ecuación: activo es igual a pasivo más patrimonio, o
activo es igual que activo menos pasivo igual patrimonio, ¿no? Aquí se refleja el balance general. Bueno, entonces hay un entrenamiento, taller, a mí, vean, los módulos, importantísimo que hagan los talleres de entrenamiento, eso vale bastante al momento de dar una nota, ¿no? Por ejemplo, aquí se consulta en internet o en los libros de la biblioteca de su universidad los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y realice un cuadro sinóptico. Bueno, ese estaría en el decreto 2649 del 93. Consulte con las normas contables que rigen la profesión contable en Colombia y realice un resumen que diga de qué trata cada una de ellas. Bueno, traer a la memoria la orientación, bueno, ya es la página 48. Entonces, para la próxima clase, empezamos en la página 48, el tema 6, escuelas del pensamiento contable. ¿Sí? Es interesante estos temas para que investiguen esas corrientes que hay en la contabilidad. Mire, corriente controlista, la corriente reditualista, la corriente patrimonialista, la contabilidad integral, la escuela norteamericana, o sea, la anglosajona. Hay escuela sociológica, escuela inductiva y deductiva, escuela ética. Y hacer una nueva doctrina contable. Hay muchos talleres de entrenamiento, miren, muchos. Van a tener muy en cuenta los que hagan los talleres en el momento de las exposiciones. Pero ya entramos otra vez a la definición de empresa. Dejémosla hasta ahí. Dejémosla entonces porque como hay muchas escuelas, entonces vamos de la página 48 a la 56, pero antes de llegar a definición de empresa. La definición de empresa la vamos para la próxima clase. Perdón, para dentro de 15 días. Para dentro de 8 días vamos de la página 48. Aquí va a apuntar. Van a investigar sobre el método científico, que es el método científico. Y después vamos de la página 48 a la 56. No, a la ¿qué? Me momentico. No, a la 54. Página 48 a la 54. Mire, 6 páginas. ¿Por qué las dejo cortas? Porque ustedes van a profundizar en las escuelas y en las doctrinas y en las corrientes, ¿no? No se van a quedar con el poquito que hay en el módulo, van a investigar de más. Yo creo que ahí sí van a tener el desquite para hacer más aportes porque hoy sí estuvieron muy fríos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Profe, Entonces, ¿usted me puede repetir de la 50 y qué a la 50 y qué? de la 48 a la 54. A la 54. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno, ¿está tomando moringa, María Fernanda? ¿Sí? La moringa es buena. O apañada con limón. Está tomando es café. Usted está alentada. No, el agua panelita caliente. Ah, bueno. Échale limón. Y póngase a sudar. Bueno, Sí, joven, está con entonces, limón. me faltó Aaron por participar, ¿no? Joana Arena, ¿por qué no estuvo? Los que no estuvieron, que no, faltó mucha gente, faltan como 6. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche, si Dios quiere. Que tengan una buena noche, que descansen. Bueno, profe, chao. Gracias, Chao. igualmente. Muchas gracias, Feliz igualmente. noche para todos. Profe, ¿usted me puede verificar su correo? Institucional. No, apunte R, Sí, va a escribir en profe. el chat.
Voy a escribir en el chat. Ah, bueno, profe, muchas gracias. rjuanmartingongora@gmail.com. R de ratón. Arroba Sí, profe. .com. Y el institucional creo que es Juan. ¿Cómo es que es? Ah, yo no me acuerdo. El institucional no me acuerdo. Profe, ¿Es qué? entonces lo puede escribir por el WhatsApp, por el Ella grupo de decía WhatsApp. juan.gongora@uniremington.edu.co. Ah, bueno, profe, muchas gracias. juan.gongora@uniremington.edu.co. ¿Ya? Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Bueno, que descanse, Pilar.